Hola y bienvenidos al seminario online Puntos Rápidos o Quick Hits de Shook Hardy y Bacon. En esta presentación hablamos de la protección de empresas en el extranjero contra acciones de gobiernos locales y algunos puntos para dichas empresas si llegan a enfrentar problemas con tales gobiernos. Le invitamos a que participe en este seminario. Si tiene alguna pregunta, por favor, escríbala en la pantalla para preguntas y respuestas o Q&A en su pantalla. Estas preguntas irán directamente a mi correo electrónico. O si prefiere, puede contactarme a través de la ventana del expositor o speaker. Hola, mi nombre es Ricardo Ampubia. Soy abogado en la práctica de arbitraje y litigio global de Shook Hardy & Bacon LLP. Les hablaré sobre los tratados de protección a la inversión extranjera y cómo estos protegen a las empresas y empresarios en el extranjero si se ven amenazados por las acciones de un gobierno local. En este video hablaremos brevemente sobre los tratados de protección a la inversión extranjera. Hablaremos sobre cómo estos tratados pueden proteger a los empresarios que han decidido establecer su compañía en el extranjero y los remedios legales que estos tratados pueden proporcionar, tales como los daños monetarios. También hablaremos de algunos problemas comunes que enfrentan los empresarios en el extranjero en cuanto a la protección de sus empresas. Los tratados de inversiones típicamente protegen a cualquier empresa o interés empresarial, conocido también como una inversión, que pertenezca a un ciudadano de otro país o a un inversionista extranjero. El país del inversionista y el país que recibió la inversión deben ser miembros o partes del tratado. Al día de esta grabación existen más de 2.300 de estos tratados a nivel mundial. Muchos países han firmado estos tratados con decenas de otros países, de modo que hay cierta probabilidad de que, en un caso dado, el país de un inversionista extranjero haya firmado un tratado con el país donde se encuentra operando. Dependiendo de las circunstancias, hay muchos ejemplos de inversionistas que pueden ser protegidos. El ejemplo clásico es de un dueño de una fábrica en el extranjero, pero puede incluir también propietarios de proyectos inmobiliarios, plantas o instalaciones relacionadas con la energía, o incluso acciones en una empresa, otros valores y hasta bienes intangibles y propiedad intelectual. Imaginemos que decidiste abrir una empresa en el extranjero. Puede que lo hayas hecho por varios motivos. Tal vez viste una oportunidad en un área que antes no había sido explorada, o tal vez tus márgenes de ganancia son mucho mejores en el extranjero que en tu país. Pero después de un tiempo, tú o tu empresa en el extranjero empezaron a enfrentar algunos problemas causados por el gobierno local. Tal vez el gobierno dejó de pagarte bajo tus contratos con alguna agencia del Estado, o tal vez el gobierno cambió las leyes solo para perjudicarte. O, en el peor de los casos, tal vez el gobierno se apoderó de tu negocio, lo destruyó o incluso comenzó a perseguirte y atacarte. ¿Qué se puede hacer en tal caso? Puede que el sistema legal local te parezca difícil de navegar o no confiable. Tal vez te parezca improbable que los tribunales locales desafíen a su propio negocio para protegerte. Puede que sea difícil encontrar una solución viable bajo la ley local. En pocas palabras, tu situación como extranjero puede crear una desventaja importante debido a que te encuentras en un entorno nuevo y complicado. En lugar de depender de las cortes y tribunales locales, podrías hacer que tu caso sea escuchado por un tribunal internacional independiente y cuyas decisiones sean vinculantes. En tales casos, los tratados de inversiones suelen otorgar protección en dos formas. Primero, estos tratados establecen estándares y obligaciones de los gobiernos respecto a la inversión extranjera. Hablaré de estos estándares y obligaciones en la siguiente diapositiva. Segundo, e igual de importante, estos tratados suelen dar a los empresarios extranjeros la capacidad de presentar sus reclamos ante un tribunal arbitral independiente en lugar de las cortes locales. Dicho tribunal arbitral está compuesto por juristas internacionales independientes seleccionados por las partes. La meta es otorgar un proceso imparcial,
e independiente a las empresas extranjeras que busquen traer reclamos. Las obligaciones que conlleva cada tratado dependen del lenguaje específico del tratado, pero aquí vemos algunos ejemplos. Los tratados generalmente incluyen protecciones contra la expropiación sin compensación justa, incautaciones temporales de bienes, esquemas regulatorios arbitrarios o discriminatorios, decisiones soberanas que resultan en el incumplimiento de las obligaciones contractuales, cancelación o falta de emisión de licencias y permisos arbitrariamente, falta de protección policial básica, imposición de multas y sanciones arbitrarias, detención arbitraria de dueños de negocios o empleados, y muchos otros actos y omisiones que perjudiquen a un negocio. Los empresarios afectados pueden buscar compensación por el daño causado por el gobierno. Por ejemplo, pueden obtener el valor justo de mercado del negocio incautado o destruido, su lucro cesante o el daño emergente de las medidas tomadas por el gobierno. Los empresarios también pueden obtener daños morales, dependiendo de las circunstancias de cada caso. Además, los empresarios pueden reclamar los honorarios de abogados y los costos del proceso. Los casos típicos tardan 2 o 3 años desde la presentación del reclamo hasta que el tribunal dicta una sentencia o, en vocabulario arbitral, un laudo. Ese laudo es generalmente ejecutable contra el Estado a través de convenciones internacionales sobre la ejecución de laudos arbitrales. Los laudos solo pueden ser impugnados por causas excepcionales, como cuando se demuestre que hubo corrupción por algún miembro del tribunal. Como hemos visto, las protecciones son muy importantes. Ellas incluyen un proceso imparcial y prohíben una gran variedad de abusos del Estado. Además, los inversionistas pueden obtener compensación muy valiosa por los daños sufridos. Pero uno de los problemas es que muchos empresarios no se enteran de las protecciones a las que podrían tener acceso. Desafortunadamente, esto sucede incluso después de hablar con un abogado en el país extranjero donde se encuentra. Esta es un área bastante específica del derecho internacional, por lo que es importante hablar con un abogado con experiencia específicamente en derecho internacional y arbitraje de tratados. Otro problema es que algunos tratados de inversión tienen periodos de prescripción. A veces las empresas pierden sus derechos por enterarse de sus derechos demasiado tarde, si es que alguna vez llegan a enterarse de ellos. Por último, los empresarios deben tener cuidado de no hacer nada ante cortes locales que pueda causar una renuncia accidental a sus derechos. Por ejemplo, según algunos tratados, el presentar una demanda por daños y perjuicios en una corte nacional puede extinguir total o parcialmente el derecho a presentar un reclamo frente a un panel de árbitros internacionales. Estas son algunas de las razones por las cuales es muy importante hablar con un abogado con experiencia específica en derecho internacional de tratados inmediatamente después de que surja una disputa. De hecho, lo recomendable es que los empresarios hablen con un abogado en tratados internacionales incluso antes de establecer una empresa en el extranjero, para que su empresa sea organizada de manera que maximice sus probabilidades de protección en el futuro. Espero que este video haya sido útil. Por supuesto, si tienes cualquier pregunta al respecto, no dudes en enviarme un correo electrónico a rampudia@shb.com. Gracias por tu atención. Esto concluye esta presentación. Para escuchar sobre más temas interesantes en derecho, por favor visite shb.com. Gracias y que tenga un buen día.